Buenos días, bienvenidos todos a Divine Grace Church. Espero que se encuentren saludables, se encuentren gozosos y agradecidos con Dios una semana más. Ah, Quiero que sepan que nos hacen mucha falta. Ah, He encontrado, ahora que me principiamos esto de hacer los estudios así a través de la cámara, no estoy impuesto yo a hablarle a una cámara, sino que a la gente. Y me encuentro que es muy difícil para hacer la predicación sin tener ¿verdad? Que la gente me llene para atrás a mí de lo que están recibiendo. Puedo ver sus rostros y ver que está haciendo impacto el mensaje y que están entendiendo. Y me doy cuenta que si no hay caras, pues es muy, muy difícil. Pero espero que Dios nos ayude hoy. Nos vamos a poner en sus manos y que nos pueda dirigir a hacer este mensaje de hoy y que podamos todos participar en el gozo del Señor. Quería mencionar en pasada, tengo unos anuncios que quiero hacer para el próximo domingo. Quiero mencionar que quiero ver si celebramos como iglesia la Santa Cena. Para eso necesito que ustedes esta semana consigan unas crackers o tortilla, una tortilla así que no tenga, al pan que no tenga levadura. Crackers o una tortilla funciona muy bien. Jugo, grape juice, Kool-Aid, algo nomás para que pueda sostener el hecho de que participamos del pan y del jugo. Entonces, les encargo esta semana que si pueden tener esto para el próximo domingo para participar la Santa Cena juntos. Pido que sigan orando también para que todo esto ya pase y que podamos estar otra vez reunidos aquí en la casa de nuestro papá y gozándonos con la presencia unos de los otros. Yo sé que a muchos de ustedes, tanto como a mí, nos hace mucha falta de vernos unos a los otros y de esa manera poder convivir unos con los otros. Me hace mucha falta también los estudios en persona en los miércoles y las cookies de la Sister Julia, ¿verdad? Que el postre que nos trae también nos hace mucha falta todo eso. Pero hablando del estudio bíblico para el miércoles, tenemos programado uno. Les voy a dar el código, va a ser en el sistema ese que se llama Zoom. Es un app que puedes bajar a tu teléfono, a tu tableta, a tu computadora. Todavía ha habido problemitas donde unos los escucho pero no los miro y otros los miramos pero no los escuchamos. Pero ahí vamos poco a poco acomodándonos. El código para este miércoles que viene es 897 9176 3974. Una vez más, 897 9176 3974. Como que era, tuvo muy bueno el estudio el miércoles y ya sí hubo más gente que vino al estudio. Ya se comienza a llenar la pantalla de las otras personas que están ahí con nosotros. Yo creo que el que se divirtió más de todos fue Roberto Vera, porque estaba recostado en el sofá y parecía que estaba comiendo, pero no nos invitó a nadie. Vamos a hablar con él de eso un poquito, pero los espero el miércoles al estudio. Que vengan y que podamos estar, o sea, vengan a sus casas al Zoom, ¿verdad? Al app y que podamos estar juntos. Y de esta manera también darnos cuenta qué más está sucediendo con la iglesia del Señor, que es Divine Grace Church. Ustedes que son los hijos de Dios de esta familia, para poder orar y platicar, ¿verdad? Unos con los otros y de esta manera reunirnos también. Vamos a orar y luego le pasamos el tiempo al estudio y le damos al Señor, ¿verdad? La honra, la gloria en esta mañana porque tenemos su palabra que nos instruye. Y otra vez, difícil para mí, pero yo sé que con el poder del Señor, como nos dice en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esta mañana vamos a buscar su rostro para ser fortalecidos y poder llevarles un mensaje de algo interesante que Dios me dio para ustedes. En estas siguientes semanas vamos a estar estudiando
algo que es muy importante y que Dios nos ha dado la gran oportunidad de poder cumplir, que es leer nuestras Biblias, porque estamos en nuestros hogares, ya no nos dejan salir, bueno, no nos dejan, pero como quiera salimos. Pero tenemos la gran oportunidad de pasar tiempo con el Señor a través de oración, a través de leer su palabra, escucharla. Entonces, el estudio se trata de donde el Señor una y otra vez mencionó estas palabras que yo creo que todos nosotros como iglesia las tengamos bien presentes en nuestras vidas, donde dijo el Señor Jesús, escrito está, escrito está. En otras palabras, en la Biblia dice. Y para poder saber lo que dice la Biblia, necesitamos que leer, necesitamos que estudiar y necesitamos que memorizar. Y qué mejor tiempo que en estos días donde nos han dado la oportunidad de pasar tiempo con Dios. Lo que el enemigo buscó por hacer de daño, Dios lo volteó para la gran oportunidad de estar con él. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, gracias Señor en esta mañana. Nos entregamos a ti, buscamos de tu rostro, pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, que nos bendiga Señor en el tiempo que pasamos contigo y que nos alimentes Señor, que nos animes, que nos consueles. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro amparo Señor. Y de ti dependemos todos los días, en cada instante. Y es por tu gloria y para tu gloria Señor. Estamos aquí, listos para escuchar de ti. Abremos nuestros ojos, nuestras mentes, abremos nuestros corazones, para que tú, Señor, hagas tu obra. Con tu palabra santifícanos, Señor. Y glorifícate tú a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu honor. Trago perfume, y yo quiero ser Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu olor. Trago perfume, y yo quiero ser Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Y tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor,
Yo quiero ser Señor. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. And all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, and all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. It's here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here, arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow down. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Les pidiera que si tienen teléfonos que los pongan a dormir, pero como no están aquí en el templo no importa. Pero sí le voy a pedir a los que sí están aquí, ¿verdad?
Si tienen un teléfono, por favor, para que no vaya a sonar, apáguenlos, por favor. Vamos a, primero que todo, les dije, vamos a estar estudiando unos estudios, una serie de estudios donde oímos estas palabras bien reconocidas, no solamente de la parte de Jesús, pero aún de Pablo. Son dos personas en la Biblia que mencionan una y otra vez, escrito está, as it is written, dice el Señor Jesús, y Pablo también dice, así como dice el profeta, escrito está, y nos da la cita y nos dice qué fue lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Tanto como Jesús lo hace también Pablo. Y es por eso que estos dos personajes en la Biblia, yo creo, son los que tenían tanta autoridad que podían ellos decir una cita de la Biblia para pelear contra el enemigo, contra la tentación que venían en sus vidas, y porque conocían tan bien la palabra de Dios que ellos tenían la autoridad sobre el enemigo y decirle, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, y obedecían los demonios y obedecía Satanás y huían con ellos que dijeran estas palabras, ¿verdad? Las mencionaban, pero porque las tenían bien presente en sus vidas. Esta mañana quiero que enfoquemos nuestro tiempo en esta verdad. Dice, cómo tener victoria sobre la tentación. Es difícil. La tentación es sublime, es astuta. Viene a ti y te pega por donde menos esperas, ¿verdad? Te ataca el enemigo. Sabe muy bien, es bien astuto, ¿verdad? Tiene artimañas de cómo venir y atacarte de tal manera que nos hace caer. Vamos a usar el ejemplo ahorita, que si quieren ir conmigo, vayan volteando sus Biblias, ¿verdad? A Mateo capítulo 4, y vamos a estar leyendo ahí el relato de cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo ahí en el desierto. ¿Cómo tener victoria sobre la tentación? No es algo de que podemos jugar, ¿verdad? Decir, te reprendo, Satanás, como algo de que es juego. Es algo muy serio, es algo muy poderoso. Si verdaderamente con fe lo decimos. Hubo unos hijos de Esquiva en Hechos capítulo 19 y versículo 13, hijos de un sumo sacerdote, un judío. Personas que conocen bien de Dios, estudiados, educados en ellos, y andaban diciendo de esta manera, déjenles leer la cita, dice, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús, y así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Entonces, ellos andaban usando el nombre de Jesús, diciendo, escrito está, y sálganse de allí a los demonios. Y no les fue muy bien por andar haciendo esto porque no conocían la palabra de Dios. Dice esto, versículo 14, dice, esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esquiva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó. Dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Entonces no es broma, pero es poder en el Señor, poder decir, escrito está. Estas personas, ¿verdad? Lo que es Jesús y Pablo lo usaban y obedecían los demonios. Sin embargo, unos quizás se dicen cristianos, andan usando eso, que te reprendo, Satanás, y te reprendo, Satanás, y no saben, un día Satanás va a responder, y en ese día, ¿cómo se van a defender? ¿Cómo tener victoria sobre la tentación? En el relato de Mateo, capítulo 4, donde Jesús es tentado con 3 tentaciones muy comunes. Son las únicas que tiene el enemigo. La lust of the flesh, que es los deseos de la carne, o los deseos del ojo,
y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Creerse uno más de lo que es. De ahí salen las tentaciones que el enemigo usa para hacernos caer a todos. Son tres cosas que tenemos. Nos gusta codiciar, nos gusta tener, nos gusta creernos más de lo que somos. De ahí salen estas tres tentaciones. Pero también sale una más que quizás no consideramos, no tanto como no mates, no robes, no codicies. Son cosas que no debemos de hacer y las tentaciones esas nos llevan a hacer. Hay otra cosa que cuando viene la tentación no sucede, y eso es temor. Temor también es una tentación. Tenemos la tentación de tener miedo. Somos tentados por el enemigo que no confíenos en Dios. Les voy a dar un ejemplo y ojalá mi señora no me regañe por este ejemplo. Pero ahorita estamos atravesando un tiempo muy difícil y mucha gente tiene temor a la enfermedad que anda afuera, el virus de la corona. Entonces, una de las síntomas muy conocidas es que primero te ataca esto con un ardor en la garganta, ¿verdad? Te sientes que te arde la garganta, o sea, sientes un ardor atrás del paladar. Ayer estábamos almorzando ahí en la mesa en casa y todos comimos y ya cada quien ganó ya para su lugar, ¿verdad? Hacer las cosas que íbamos a hacer y más de tardecita le habló mi esposa a Sean y le dijo a Sean, vamos para afuera a ir a jugar un ratito pues, para que salieran los niños a jugar afuera. Dice que venía bajando el niño los escalones y que le dijo, grandma, dijo, me arde mucho la garganta. Y en eso a Clary le entró temor. Por un instante le dio cuidado de que, y cuidado no es malo, pero temor sí. Entonces da miedo por un instante al niño, le ha dado el virus. No, lo que le dio fue lo que le da el abuelito de él, que soy yo. Le dieron agruras porque cuando almorzó chile y le hizo mal. Ese fue el problema, pero el chile se convirtió en tal lo que es corona y pues entró el temor y cayó mi esposa, ¿verdad? Por un instante en que sea, creyó que a lo mejor el niño se había enfermado. Y sí entra el temor. Pero el temor es no conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Mateo capítulo 4, ahora sí vamos al estudio. Y quiero que miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 1 al 10, y vamos leyendo el relato de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesús. Dijo, se acababa de bautizar Jesús y acaba de salir del río Jordán, y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. Y es lo que queremos entender aquí, que Jesús cuando le vino la tentación que Satanás quería que hiciera de comer, mientras que él estaba haciendo el sacrificio de no comer para agradarle a Dios ese sacrificio, entonces le dijo él, si es que tú eres el Hijo de Dios, siendo que las últimas palabras que se escuchan en capítulo 3 de Mateo son las palabras de Dios Padre diciéndole al Hijo, este es mi Hijo en quien yo estoy bien complacido. Y luego viene y le quiere poner dudas Satanás a Jesús en decirle, si es que tú eres el Hijo de Dios, haz estas piedras pan. Y Jesús le responde, escrito está. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo, dice, lo lleva a una ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y aquí son de el enemigo, dice, ¿quieres hablar de la palabra? Dijo yo, Satanás dice, yo también conozco la palabra de Dios. Dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, dijo Satanás, ordenará que sus ángeles te sostengan
en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús, en cambio, siendo la palabra de Dios, se defiende con lo mismo, diciendo, no lo saques afuera de contexto. El enemigo dice, también está escrito, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. Versículo 8 dice de nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y decimos, pues todo es de Jesús, ¿cómo que todo esto te daré? ¿Se acuerdan que les dije que todo lo perdió Adán cuando pecó? ¿Y quién tenía las llaves de todo? Satanás. Por eso es que el Señor no lo corrigió y decirle, no es tuyo, es mío. No, sí era de Satanás. Cristo lo ganó para atrás todo esto ahí en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados. Y dice que bajó al Hades y le quitó las llaves al enemigo. Dice, vete Satanás, versículo 10, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La palabra de Dios fue la que usó nuestro Señor Jesucristo para defenderse. Grandes las tentaciones que le trajo a Él, le ofreció el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria. Y tanto así como lo hizo con Adán y Eva y ellos cayeron, el Señor Jesús no cayó porque se defendió con la palabra de Dios. Cuando hablamos de las tentaciones, quiero ver que en estas tentaciones, tocante lo que es el temor, que tenemos miedo. Esa es una tentación, tener miedo. Eso no lo agrada a Dios, porque tener miedo es no conocer que Dios te ama. Y necesitamos conocer que sí nos ama. Entonces, como una de las tentaciones que hay en nosotros, el temor, como categoría, quiero dividir ese temor en 3 preguntas que nos podemos hacer. ¿O por qué es que tenemos temor? ¿Y por qué es que viene la tentación? Ahora, aplica para todas las tentaciones, pero yo la quiero usar en este tiempo, según este virus que anda y mucha gente que tiene miedo. Les voy a decir, no teman, porque escrito está que los hijos de Dios van a estar bien. Entonces, la primera es, quiero ver la provisión. La provisión. ¿De quién te vas a fijar o en quién te vas a enfocar? ¿De dónde van a venir tus necesidades? ¿Quién va a suplir tus necesidades? En otras palabras, ¿en quién te vas a enfocar esta mañana? Si tú tienes temor, ¿de quién vas a depender? Mateo 6:33, nuestro Señor Jesucristo un día está predicando y menciona estas palabras que son muy eficaces para nosotros como hijos de Él. Dice, más bien dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les serán añadidas o se les darán. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas son las necesidades. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a pagar el gas? ¿Cómo voy a pagar la comida? ¿Cómo voy a echar gas al carro si no tengo trabajo? Estamos encerrados en casa. Todas estas cosas, dice el Señor, yo las voy a suplir. ¿En qué vamos a fijar nosotros nuestra mirada? ¿En quién nos vamos a enfocar? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo escribe de esta manera unas palabras bien interesantes. Dice, y así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Dios nos va a dar a nosotros no en lo que tenemos nosotros y no en lo que tiene Trump. Dios nos va a dar en lo que tiene Jesús. ¿Y qué tiene Jesús? Lo tiene todo. Acuérdense, en la cruz, Él reclamó esas llaves y le dijo a Satanás, dame las llaves del mundo, ahora todo es mío. Y lo volvió a ganar para nosotros esto. Entonces, Él nos puede dar todo. Noten que empieza así que. En inglés dice, and my God will meet. And. Esto quiere decir que dijo otra cosa anterior y luego dice, así que. Así que, ¿qué? Que Dios provee.
Bueno, vamos viendo los dos versículos para entenderlo por completo. Filipenses 4, del 10 al 18 nos dice de esta manera. Pablo está hablando de aquí algo que le está sucediendo y como él está dependiendo de Dios. Fíjese cómo dice. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, claro está que tenían interés, claro está que tienen interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarla. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, y nota que dice, es algo que se aprende, dice, he aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo, y aquí es donde vienen las palabras que mencionamos ahorita, dice, pues yo puedo estar con hambre y estar bien lleno, tener frío, tener calor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Le han ayudado a Pablo, dice el versículo 15, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto a ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Entonces el versículo 18 dice, y ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me han enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y entonces dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Básicamente lo que está diciendo Pablo aquí, que pasa tiempos de que tiene mucho, como igual que pasa tiempos cuando no tiene. Ha tenido tiempos de mucho calor, tiempos de mucho frío, escasez y de sobra. Y todo esto, él se ha enseñado a depender de Dios. Él se ha enseñado de confiar en Dios. Entonces, ¿a quién vas a enfocar tú cuando tienes esa necesidad? ¿A quién vas a buscar para que te ayude o te cumpla esa necesidad? Todo lo que necesitas, dice allí, Él te lo dará en Cristo Jesús. Tenga poquito, tenga mucho, Dios te lo va a suplir. Entonces, ¿en quién te vas a enfocar? ¿Cómo estamos seguros nosotros? La pregunta es esta. ¿Cómo estar seguros nosotros que Dios verdaderamente lo va a suplir a nosotros? How do I know He will provide? ¿Cómo sabemos que sí va a proveer? ¿Por qué? Porque escrito está. Dice allí claritamente, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan. Todo lo que tú necesitas, el Señor lo va a proveer, dice, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El Señor va a suplir. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no miente. Así como dice que Él va a suplir nuestras necesidades, así va a ser. Porque Dios no miente. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Cómo es que confiamos en Dios? Yo puedo aquí predicar no solamente los domingos, pero todos los días de la semana y decirles que Dios va a suplir tu necesidad. Que no temas, que Dios te ama. Que no temas, que Dios te protege.
que no temas porque Dios está a tu lado. Y te lo puedo decir hasta que estoy azul en la cara. Y no me vas a creer. Hasta que leas la Biblia. Hasta que tú mismo vayas y veas las palabras escritas en el libro de la vida. Donde el Señor dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Es un Dios que da. ¿Dónde viene la fe para tener eso? La palabra de Dios dice en Romanos 10, versículos 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cómo viene la fe? Escuchando el mensaje. ¿Cuál mensaje? Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Tú quieres fe? Yo puedo impartirles todos los días, decirles Dios te ama, pero hasta que tú no escuches de la palabra de Dios, la fe no va a crecer. Y va a haber temor en tu corazón. Y va a haber duda. Y si ¿es cierto que Dios va a suplir por mí? Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque he leído la palabra de Dios una y otra vez. Es mi fortaleza. Es mi amparo. Es mi torre fuerte la palabra. Mi fe viene del oír y del oír las palabras de Cristo. Donde dice, yo suplo sus necesidades. Entonces, ¿va a proveer Dios? Sí. ¿Por qué? Porque escrito está. Él lo dijo, yo suplo todas tus necesidades en Cristo Jesús. Ahora, cuando hay temor, ok, decir, suple, pero me irá a proteger, porque esta enfermedad anda afuera y no sabemos a quién le va a dar, no sabemos quién la trae, quién la esparrama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos protegerá el Señor? ¿Y qué si el enemigo te echa mentiras? ¿Cómo te puedes defender? ¿Sabían ustedes que la siguiente tentación que menciona Satanás, cuando dice escrito está, dice también escrito está usando el versículo de los hijos de Dios, el más reconocido de todos, como las bendiciones de Dios. Y se encuentra, me parece que es en Salmo 91. En Salmo 91, donde encontramos estas palabras que menciona el enemigo. En Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, luego el diablo lo lleva a la ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. ¿Por qué? Escrito está. Y en Salmo 91 se está escritas estas palabras, ordenaré que tus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Satanás usó Salmo 91, el salmo de los hijos de Dios, de los cristianos, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dijo, oye, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, se acabó, Dios no te va a dejar que te golpees. ¿Cómo te defiendes con alguien que te usa la palabra de Dios? Y dice, no, vienen los enemigos a tu casa y tocan la puerta. Gracias a Dios por la gracia de Dios no ha habido esto ahora pronto, porque no los dejan a los testigos de Jehová que vayan en puerta ahorita por el corona. Pero si estuvieran viniendo y vienen y dicen, no, dice que va a haber estrellas cayéndose, y que dice Jeremías, y que dice Zacarías, y te ponen un temor en tu corazón de que se va a acabar el mundo y que vamos a sufrir y cuánto. La verdad claritamente nos dice en Apocalipsis capítulo 4, donde dice Juan, y luego me llevó el Señor al cielo. La iglesia no va a pasar la tribulación. Dios viene por ella y la rescata. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Cómo te defiendes en alguien que use la palabra para atacarte? Con la palabra. Por eso es que es necesario que la conozcas tan bien para que te puedas defender de el enemigo. El enemigo conoce la palabra de Dios. Tú necesitas conocerla más que él. Necesitas que estudiarla. Necesitas que leerla. Necesitas que memorizarla. Estas palabras son las palabras que atacan al enemigo y no dejan que tú tengas duda en tu corazón hacia él. ¿Cómo sabemos que Dios nos va a proteger? Porque escrito está. Acuérdense, este versículo, Salmo 91, es de los hijos de Dios. ¿Y qué dijo Dios para nosotros? Dijo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esas son palabras para nosotros, hermanos.
Salmo 91 lo dice que para los hijos de Dios no nos va a dejar que nos golpeen, ¿no? Él nos protege. Algo bien interesante que quizás no se hemos contemplado. ¿Cómo es que Jesús conocía la palabra? Juan 1:1 nos dice que en el principio era la palabra estaba con Dios, y también dice que la palabra es Dios, o sea, era Dios. Entonces Jesús es la palabra. Como no va a conocer la Biblia, les voy a decir que Jesús, tanto como yo y tú, estudió y aprendió la palabra, aunque Él es la palabra. Es interesante, porque Cristo nació hombre y tuvo que crecer y estudiar la palabra y aprender la palabra. Y siendo Dios, se despojó, se quitó el poder de todo conocimiento y tuvo que aprender igual que nosotros. Y si Cristo Jesús tuvo que estudiar la Biblia para poder dirigirle al enemigo en ese día, escrito está, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos, necesitamos hacer eso? Si Jesús tuvo que estudiarla y memorizarla, yo creo que nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos de 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. O sea, a Dios Padre le ofreció él esto. Y fue escuchado, dice, por su reverente sumisión. Se sometió Jesús. Él oraba. Él leía la Biblia. Él hacía súplicas. Tenía necesidades, tanto como nosotros. Era un humano. Nunca dejó de ser Dios, pero aún en su deidad se despojó el tener todo poder, todo conocimiento, todo lo tuvo que aprender él. Se rebajó a ser un simple hombre. Es bien raro. Era humano. En Hebreos, versículo 8 dice de Hebreos, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El Señor omnisciente, Jesús, el que lo sabe todo, en este instante no lo sabía. Lo tuvo que aprender, mientras que era humano. Cuando ya se fue para atrás, que ya volvió a dejar que la deidad viniera otra vez, que le pertenecía a él, pues ahora ya lo sabe todo otra vez. Por eso es que le preguntaban, ¿cuándo va a venir ese día de la venida del Señor? Les dijo, no sé, porque pues nomás mi Padre lo sabe. ¿Lo sabe Jesús ahorita? Luego que sí, porque ya no está en la situación de humano cuando se despojó. Ahora ya tiene toda su deidad para atrás, ya lo sabe todo, ya lo entiende todo. ¿Ok? Aún con lo que estaba medido y el poder del Espíritu Santo, podía adivinar lo que pensaba la gente, los sentimientos, las necesidades. Él todo lo sabía con el Espíritu Santo. Pero mientras que estaba creciendo, él estaba aprendiendo a obedecer. Nos dice versículo 9 de Hebreos, dice, y consumó su perfección. O sea, no era perfecto. No en que era pecador, no era pecador. No era perfecto en conocimiento, estaba aprendiendo como todo niño. Llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él aprendió. Y luego nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, Jesús era Dios, nunca dejó de ser Dios, no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino versículo 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, se quitó solo, dice, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, de esa manera se rebajó, dice, y versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. La capacidad de un hombre de sufrir frío, hambre, de sufrir catarro, tos,
Todo esto lo sufrió el Señor Jesús, dolor, calor, le dolía la espalda, la cintura trabajando, sus manos, y se hizo obediente, dice, hasta la muerte, a la muerte y a la muerte de la cruz. Todo esto lo aprendió Jesús. ¿Cómo es que Él nos protege? Pues porque Jesús lo estudió y lo aprendió. Entonces, tanto como nosotros debemos hacer lo mismo. Pero fíjate cómo nos dice Lucas. Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría. El creador del universo aprendiendo a ser sabio. Sí, estaba aprendiendo, dice. Y la gracia de Dios lo acompañaba. Y versículo 46 de capítulo 2, todavía en Lucas, dice al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros y escuchándolos. Cuando se quedó atrás, que se fueron los padres de Jerusalén, 3 días para atrás, volvieron para atrás, ¿dónde está Jesús? Tuvieron que ir a buscarlo y cuando lo encontraron, dice que lo encontraron sentado entre los maestros, escuchándolos y ¿qué? Y haciendo preguntas. Muchos dicen, no, y él estaba enseñando a los maestros. No estaba enseñando, haciendo preguntas. Oye, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿Y por qué dice el otro la Biblia? Él estaba aprendiendo. El omnisciente Dios ya no es omnisciente. Dice, ¿por qué dice? ¿Por qué pasa esto? Entonces dice en versículo 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Crecía en sabiduría. Se fue desarrollando él. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro protector? Si está tan débil Jesús, está creciendo, está despojado, no sabe todo, no tiene todo poder, ¿cómo no sabemos que nos va a poder defender? Porque escrito está, dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3:3, de esta manera dice, pero el Señor es fiel. Ahí la palabra Señor es Jesús. Pero el Señor, que es Jesús, es fiel, dice, y Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. ¿Quién nos va a proteger de él? Jesús. ¿Por qué? Porque es sabio. ¿Por qué? Porque lo aprendió. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Él sabía que tenía esta autoridad. Sabía que en el nombre de Dios él podía echar fuera demonios. Podía abrir el mar y podía formar las cosas. ¿Qué más decía el Señor? Sanaba a la gente. Le daba vista a los ciegos. ¿Cómo? Con su sabiduría. ¿Cómo se dio cuenta que tenía esta autoridad? Lo leyó en la Biblia. Se creyó de ello y él era esa persona que cumplió esas promesas en la palabra. ¿Quién nos va a proteger? El Señor. Se llama Jesús. El tercer punto para terminar. Nosotros, ¿a quién vamos a buscar para que cumpla nuestras necesidades? Al Señor, porque escrito está. ¿Quién vamos a buscar para que nos proteja del enemigo, de la tentación? Al Señor, porque escrito está. ¿Y cómo vamos a tener este poder para decir, como les dije no hace mucho, cuando les dije que si viene el enemigo a ti, tú tienes la autoridad en Cristo, Cristo Jesús de decir, te reprendo. Al enemigo le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo tenemos este poder nosotros y cómo saber que lo tenemos? Fíjese, Mateo 4:8, viene la última tentación, dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevando a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dice el enemigo. Y Jesús le contesta con esto, dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Otra vez vuelve a la palabra de Dios Jesús y le dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él. Deuteronomio. El libro de Deuteronomio son estas citas que nuestro Señor Jesús usa para defenderse cuando dice, escrito está. Entonces,
¿De dónde viene el poder de nosotros? Hay una cita en la Biblia que la primera vez que la leí, yo la leí como broma. Dije, ¿cómo es posible que pueda decir alguien esto? No sabiendo ni quién es. Fíjense cuando resucitó que Cristo, resultó que Cristo estaba preso y lo llevaron delante de Pilato. En Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, le dije ese Pilato hablando con Jesús, dice, ¿te niegas a hablarme? Porque le está haciendo preguntas Pilato y Jesús no contesta. Y le dice, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? O sea, ¿que no te das cuenta que la autoridad aquí soy yo? Diciéndole al Dios de la autoridad, yo tengo la autoridad, como que yo no sé cómo Jesús se aguantó y no hacer un rayo y nomás tocar el vete. No lo hizo, se quedó bien pacífico. Dice que no se defendió, no habló para atrás, no contestó, se quedó callado. Él nos da ese poder. Dice que no te niegas a hablarme. Y luego dice versículo 11 de esa manera, dice, no tendrías, Jesús le contesta, dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. ¿Dónde viene nuestro poder? De arriba. Viene de Dios. Jesús lo sabía. Les dije ahorita, cuando la tentación de Jesús vino, que se lo llevó el Espíritu Santo al desierto, 40 días y 40 noches, no comer, sufrir tentación tras tentación, dejar que el enemigo viniera. Antes de que todo esto sucediera, se abrió el cielo cuando Jesús se bautizó y una palabra del cielo vino a él asegurándole algo. Dijo, tú eres mi hijo. ¿Qué fue lo que le dijo esa voz del cielo? Tú eres mi hijo, en quien yo estoy bien complacido. ¿Cómo sabemos que Jesús nos dice que vamos a tener esta seguridad, que todo va a estar bien, que Él nos va a dar esta autoridad y este poder? Porque Jesús nos ha dicho a nosotros, tú eres mi hijo, en quien yo estoy bien complacido. Jesús siempre decía, yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hago lo que yo miro a mi papá hacer. Y yo no digo lo que yo quiero decir, yo siempre les digo lo que Dios me dice o mi papá me dice a mí. En otras palabras, cuando decía, llegaba al ciego, Jesús no decía, no, yo digo que tú mires, sino que más bien decía, Apá dice que mires. Y el ciego miraba. Apá dice que hables. Y hablaba. Apá dice, camina. Caminaba. Levanta tu lecho y vete para tu casa. Entendido en el corazón de Jesús era, Apá me está diciendo que te diga, levanta tu lecho y vete para tu casa. Jesús nunca dijo nada que no escuchó primero. Nunca hizo nada que no vio primero. Dijo, porque yo constantemente miro a mi papá y escucho a mi papá y hago lo que él me dice que haga. Nosotros debemos de ser igual. No debemos de caminar adelante hasta que no escuchamos que Dios nos dice, como nuestro papá, haz esto, mijo. Haz el otro, mijo. Quítate de aquí, mijo. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué hacer? ¿Cómo vamos a saber que tenemos el poder si no buscamos su rostro? Si no pasamos tiempo en oración. Grande bendición nos ha dado Dios con esta enfermedad, que nos da oportunidad de estar en casa para poder hacer esto. Pasar tiempo con Dios, de tener un tiempo íntimo con Dios y de acercarnos a Él. Ahora, no sé si sepan, pero como cristianos, no te queda otra. Aplícate, porque tarde que temprano, como hijo de Dios, vas a tener que leer la Biblia. Y si no lo haces aquí, ¿sabes dónde lo vas a hacer? Allá. Porque la palabra jamás se acabará.
Dios siempre va a tener la Biblia y siempre va a estar con nosotros. Y su palabra va a perdurar para siempre. Y se acabará el mundo, se acabará la tierra, se acabarán las estrellas, dice, pero las palabras del Señor jamás se acabarán. ¿Para qué peleas? Lee la Biblia, porque de ahí viene la fe, de ahí viene el poder de decirle al demonio, no tengo miedo. Uno como padre, si eres un papá, eres mamá, te puedes relacionar con esta verdad. Uno cuida de nuestros hijos y da la vida por ellos. ¿Qué no hace una mamá o un papá por sus hijos? Y cuánto más por sus nietos y sus bisnietos. Damos la vida por ellos. Pero sabes que no podemos estar con ellos todo el tiempo. De repente te llega una noticia, no, pues que aquel fue y se atravesó un mueble y chocaron y están en el hospital y a tu corazón viene ¿qué? Temor. Temor. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Qué sucedió? ¿Cómo están? No, y ahí vamos. En ese instante, recuerden, escrito está, que Dios cuida de nosotros, que Él es el que suple por nosotros y es el que nos protege a nosotros. Pero si no estás en la palabra, llevas miedo. Y donde hay miedo, hay falta de conocimiento de amor. Porque cuando llega el amor, eso echa fuera el miedo. Y Dios es amor. Y si no estás leyendo la Biblia, no está entrando el amor a tu corazón. Como hijo de Dios, lee la Biblia. Porque tarde que temprano lo vamos a tener que hacer. Y para sobrellevar la tentación al enemigo y de este temor, y especialmente en estos días que dicen, ten mucho cuidado porque nadie sabe quién lo tiene, no te preocupes. Jesús dice que Él te está cuidando. ¿Por qué? Escrito está. ¿Cómo lo sabemos? Que la palabra lo dice. Confían en el Señor. Él proviene, Él protege y Él da el poder. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias que cuidas de nosotros. Nos has dado, Señor, una oportunidad tan grande. Estamos sin excusa, Señor, en estos días. De que por qué no leemos la Biblia, por qué no pasamos tiempo a solas contigo. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo que ir a la escuela, es que tengo esta cita, es que... No, ahorita no. Ahorita podemos estar contigo. Todos los días. Gracias por esa oportunidad, Señor. Dale necesidad a tus hijos que busquen tu rostro. Cuando llegue el enemigo y nos tenta, saber que tenemos victoria, porque el que suple por nosotros eres tú. El que nos protege eres tú. Señor, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.